para empezar el curso, por un sentido, o sea, tiene un sentido, ¿no? En términos simbólicos, porque siempre que vamos a una conferencia que tiene que ver con feminicidio o que tiene que ver con asesinato de mujeres, lo que vamos a ver son números, ¿no? O sea, lo primero que nos van a decir es cuántas mujeres asesinadas o víctimas de feminicidio hay en cada entidad federativa, cuál entidad federativa va a ser la entidad federativa con mayor número de mujeres asesinadas, y nos van a hacer referencia justamente en términos comparativos. Y en eso no, digamos que eso no es un ejercicio espontáneo o no, un ejercicio no político. Justamente nuestra reflexión se va a centrar sobre qué información nos llega político, ¿no? Es un ejercicio de político de desmovilización, lo llamaría yo. ¿Y qué es lo que se trata de desmovilizar a través a veces de los números? Los números son importantes, o sea, en ciertos términos, ¿no? Pero dice, vamos a ver que va a estar esta característica que en derecho se universaliza, ¿no? Ya no sabemos quiénes son, cómo son, de quiénes estamos hablando pues de eso, de números, ¿no? Y mientras estemos hablando de casos y de carpetas y de mujeres asesinadas en términos de números, 1042, 405, 404, 360. ¿Qué es lo que ha estado pasando en términos de este conocimiento de lo que es un feminicidio? Porque esa es la pregunta epistemológica central en este curso. ¿Qué es un feminicidio? Y en realidad el feminicidio va a ser, para empezar, una teoría. Es una teoría muy compleja y completa, en donde va a ser transdisciplinar, que quiere decir, al ser transdisciplinar, que todas las disciplinas que nosotros pudiéramos considerar, incluyendo por supuesto la economía, las matemáticas y los numerólogos, los estadistas, van a participar de ese discurso y de esa teoría. Lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, en la clase del día de hoy, que ustedes vieron en el temario, es justamente analizar lo que es el concepto de feminicidio, ¿no? Y eso lo voy a traer a través de construir algo que en filosofía se llama genealogía. Yo hago mucha teoría, pero trato de que esa teoría no se vuelva tan teoría a la hora de que estoy en espacios como esto, que entiendo que todas y todos aquí venimos de espacios discursivos y de conocimiento distintos, ¿no? Incluyendo mis amigas activistas, a las que les agradezco muchísimo estar acá. Genealogía, ¿qué va a ser? Genealogía sobre todo de un discurso. La genealogía se va a plantear algo como actual, eso es lo principal. Se va a ser algo que no se ha terminado de decir. Entonces, el feminicidio no es un concepto que se haya terminado de decir, es un concepto que todos los días quienes participan de este concepto, o sea, quienes hablan de feminicidio, quienes salen a la calle reclamando sobre feminicidio, quienes estamos en la academia haciendo teoría del feminicidio, vamos a llenar de contenidos. Y esos contenidos van a ser variables en el tiempo, o sea, es decir, que al construir una genealogía estás planteando que es algo que no se ha terminado de decir y de lo que todavía hay mucho, digamos, que indagar, ¿no? Entonces, la genealogía nos plantea preguntas muy distintas a las preguntas clásicas que se van a encontrar en una clase, digamos, que tenga que ver con un derecho, pues, dominante, porque lo que trato yo de construir es un derecho crítico, una teoría del derecho que plantee como principal fundamento la crítica a lo que el derecho le hace incluso a conceptos como el feminicidio, ¿no? Y entonces va a ser la genealogía de quienes hablan sobre feminicidio. Entonces vamos a ver que podemos identificar muchísimas actoras y actores en el discurso del feminicidio. ¿Cuál es la función de ese discurso? Va a ser lo que se va a preguntar una genealogía. ¿Cómo funciona? ¿Para qué funciona el discurso del feminicidio? No se pregunta otras cosas, o sea, no nos vamos a preguntar entonces qué es feminicidio, qué es, o sea, no vamos a hablar de, es un asesinato a mujeres en razón del género, ¿no? No estamos hablando de eso en este momento. El día de hoy vamos a tratar de analizar cómo funciona el discurso del feminicidio. Cómo funciona
¿Qué efectos tiene en el espacio público ese discurso y por qué se utiliza esta palabra y a qué obedece que su uso sea reciente? Y bueno, hablamos de reciente hace exactamente 76, entonces estaríamos hablando de que tenemos usando este concepto aproximadamente 30 años únicamente, ¿no? Implica efectivamente una renuncia conceptual. Vamos a renunciar por el momento, o por lo menos por el día de hoy, por la clase del día de hoy, vamos a renunciar a enunciar, digamos, otras preguntas que también son importantes, que vamos a ver en otras clases, ¿no? Pero el día de hoy nuestra pregunta fundante, digamos, de la clase es cómo funciona el discurso del feminicidio. Y renunciamos, como les digo, a estas preguntas: ¿por qué existe el feminicidio? ¿Cuáles son las causas del feminicidio? ¿Y cuáles son sus consecuencias? Lo que nos permite la renuncia a entrarle a esto de cómo son asesinadas las mujeres para que sea un feminicidio y cómo no son asesinadas para que sea un feminicidio, es recuperar estos saberes discursivos en la historia, y esta recuperación de estos saberes históricos, de estas formas de nombrar, por ejemplo, de las mujeres sobrevivientes, de las madres de las víctimas de feminicidio, nos permite recuperar el saber histórico de una lucha en términos políticos, ¿no? Entonces, esto un filósofo que se llama Armando Villegas ya lo hizo su propia genealogía. Yo la retomo, y sobre el feminicidio, él dice que es, si hablamos de feminicidio, sería de un discurso que está presente y que lo vivimos, ¿no? Entonces el feminicidio va a ser una vivencia, o sea, todas vamos a saber, vamos a tener un sentimiento, digamos, y va a ser un sentimiento de algún tipo que vamos a vivir como algo continuo, aun cuando nosotros no seamos víctimas de feminicidio, no tengamos en nuestra familia alguien que haya sido víctima de feminicidio, nosotros vivimos el feminicidio, vivimos el discurso, ¿no? El discurso está en nosotros introyectado. Y lo que vamos a tratar de hacer es dar una explicación racional a este proceso y al término feminicidio, llenándolo de significados a través de la acción política. ¿Qué significa esto? Vamos a escuchar, digamos, en términos generales, cuando hablamos de feminicidio, sin tratar de reflexionar en términos genealógicos, pues muchos discursos que dicen es inexplicable, ¿no? O sea, es inevitable, es irracional, son actos irracionales, no podemos pensar que podría explicar el feminicidio. Y lo que justamente se plantea realizar